Buenos días amigas, soy Ninette Jiménez y le doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En este día vamos a hablar un poco del fascinante tema del discipulado en Cristo. Por supuesto hay mucho que decir de este tema, pero en este miércoles y los dos siguientes nos haremos una tan sola pregunta. ¿Cómo se conoce a un discípulo de Cristo? Para ello les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 25 al 27 y luego el 33 para dar respuesta a esta pregunta. ¿Están listas? ¿Están en Lucas 14? Comienzo a leer el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí y no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Antes de contestar nuestra pregunta, ¿cómo se conoce a un discípulo de Cristo? Tenemos que definir dos cosas. Primero, el significado de la palabra discípulo. En el original griego la palabra es matete. Su significado literal es un aprendiz o alumno. Un aprendiz obviamente tiene que tener un maestro. En este caso en particular es Cristo. El alumno aprenderá de Cristo su doctrina o enseñanza y el estilo de vida que requiere para reflejar a Cristo en su vida. Matete se deriva del verbo mantano, que quiere decir aprender y comprender. Tanto matetes como el verbo mantano tienen la misma raíz, mat, M-A-T-H, que conlleva la idea de actividad mental o el esfuerzo mental para pensar en algo. Es decir, que las palabras de Cristo desafiarán las estructuras mentales de sus discípulos para efectuar cambios en sus propias vidas. Esto implica que además de escuchar la enseñanza, el discípulo debe participar activamente en la construcción de ese aprendizaje. Por eso los discípulos quieren aprender, preguntan, ingieren, se esfuerzan, recuerdan, atesoran, se comprometen y sobre todo ponen en práctica el estilo de vida que el maestro demanda. Puede ser que esto traiga un conflicto interno en el discípulo, pues tiene que romper paradigmas que no están de acuerdo a la enseñanza del maestro. Así que solo aquellos que están dispuestos a seguirlo enfrentarán el reto de cambiar en sus propias vidas. Segundo, ¿quién puede ser un discípulo de Cristo? El versículo 25 y parte del 26 nota la respuesta. Gran multitud iban con él y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí. De esto se infieren dos cosas. Primero, no todo el que iba en la multitud con Jesús era su discípulo. Ahora analicemos las frases si alguno viene a mí con el resto del pasaje de esta manera. Si alguno viene a mí y no vive lo que yo demando en el versículo 26, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no vive lo que yo demando en el versículo 27, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no vive lo que yo demando en el versículo 33, no puede ser mi discípulo. Todo esto es en forma negativa. Pero ¿qué le parece que lo hagamos a la inversa y lo leamos de esta manera? Si alguno viene a mí y vive lo que yo demando en el versículo 26, puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y vive lo que yo demando en el versículo 27, puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y vive lo que yo demando en el versículo 33, puede ser mi discípulo. Así que segundo que podemos decir de quién puede ser un discípulo es la persona que se compromete con Cristo a ser moldeado por él. Esto implica renuncia. Ahora sí, estamos listas para contestar nuestra pregunta. ¿Cómo se conoce a un discípulo de Cristo? Examinemos el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El verbo usado aquí es aborrecer o odiar. ¿A quiénes? A nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos, es decir, nuestros seres queridos, y dice incluso nuestra propia vida. ¿Esto es así?
De ninguna manera. La Biblia no se contradice. Jesús manda a amarnos los unos a los otros. Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba preocupado por el bienestar de María. Y en Juan capítulo 19, versos 26 y 27 se registran las palabras: mujer, he aquí a tu hijo, refiriéndose al discípulo Juan. Y a su discípulo Juan le dijo: he aquí a tu madre. Así que es obvio que el verbo aborrecer tiene otra connotación en este pasaje que estamos estudiando. Mateo capítulo 10, verso 37 nos aclara su verdadero significado. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que la demanda del Señor es que le amemos más a Él que a cualquier otra persona en nuestra vida, incluyendo la nuestra. Por lo cual, aborrecer en este versículo se podría traducir amar menos, y lo leeríamos así: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, mujer e hijos, hermanas y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pues estás comparando. Amar menos ¿implica descuidar a nuestra familia y a nosotros mismos? De ninguna manera, sino que habla de nuestras prioridades. Es decir, que nadie, por muy cercano que sea, puede recibir mayor amor del que recibe Jesucristo. Ahora bien, si alguien o algo recibe un amor más grande que el Señor, o lo ponemos en el lugar que solo le corresponde a Él, y ponemos a nuestra madre, padre, esposo, hijos, hermanos e incluso nuestra propia vida en el lugar que le corresponde a Jesús, caemos en idolatría. Y esto sí es un peligro, esto sí es un problema, porque traspasamos los lineamientos de Dios de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente, como lo expresa Deuteronomio 6, versículo 5, o como lo repite Jesús en Mateo 22, versículo 37. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 38 del capítulo de Mateo 22, diciendo: este es el primero y grande mandamiento. Así que ninguna persona o cosa tiene prioridad sobre el Señor Jesús. Un claro ejemplo es Marta y María, las amigas de Jesús. Un día Jesús les visitó y Marta se preocupó por servir a Jesús. Y María se preocupó por escuchar a Jesús y se sentó a sus pies. Al ver Jesús la preocupación de Marta, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Este relato lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. De igual manera, Jesús llama a sus discípulos a cultivar una devoción muy grande hacia Él, es decir, una comunión íntima con Él diaria y progresiva. Esta es la única manera en que el discípulo crecerá en su vida cristiana y se convertirá en un discípulo maduro y en crecimiento continuo. En otras palabras, lo que Jesús nos pide no es que odiemos a nuestras familias o a nosotros mismos, sino que por encima de nuestras relaciones familiares y que nuestra propia vida, nuestro amor y devoción a Él sea mayor, sea suprema. Con todo esto en mente, volvamos nuevamente a nuestra pregunta: ¿cómo se conoce a un discípulo de Cristo? Se conoce porque el verdadero discípulo sabe que su relación más importante es con Jesús, su Maestro. Hoy preguntémonos, amigas, ¿Jesús es realmente el más importante en tu vida? ¿Cuántas buscas a Dios cada día? ¿En quién piensas cuando te levantas? ¿En quién confías cuando estás en dificultad? ¿En quién piensas cuando te acuestas? ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Memorizas su palabra? ¿Qué actitudes has cambiado en esta semana? Oremos. Señor, perdóname, porque soy consciente que muchas veces se me olvida que lo más importante eres tú.
Ayúdame a ser como el ciervo que brana por las corrientes de las aguas. Que mi alma clame a ti cada día. Que mi alma tenga sed de ti, de este Dios vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles como siempre que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.